Regresamos con Noticias Globovisión Internacionales y como lo había anticipado, en esta última parte vamos a dedicar un poco a analizar cómo ha sido o cómo se lee este encuentro entre Estados Unidos y Rusia, celebrado el día de ayer, por lo menos entre altos funcionarios. Para ello nos acompaña Nacho Montes de Oca, él es analista internacional, está desde Argentina. Gracias Nacho por atendernos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, siempre es un gusto. Un placer. Nacho, desde el 2022, Estados Unidos y Rusia, por lo menos altos funcionarios, no se sentaban en una mesa de alto nivel, podríamos decirlo. Inicialmente la pregunta, ¿cómo ve el mundo esto? Lo que está viendo es una negociación bilateral entre Rusia y Estados Unidos para tratar de encontrar el fin de la guerra, pero también está viendo con una mirada muy crítica que los otros dos actores principales en esta tragedia, porque toda tragedia, toda guerra es una tragedia, que son Ucrania y Europa, no han sido invitados y que se trata nada más que de una reunión bilateral que probablemente no tenga consecuencias fuertes porque precisamente están faltando el resto de los actores. Justamente Zelensky, por ejemplo, ha dicho que él no va a aceptar nada que no esté dentro o que no incluya a Ucrania o la opinión de Ucrania en este asunto. Pero considerando que Estados Unidos fue durante el gobierno de Biden un gran apoyo probablemente para Ucrania en medio de la guerra, ahora que Trump se reúna con Rusia y aunque Trump diga que no está dejando de lado ni traicionando a Ucrania, ¿cómo se puede leer esto desde el análisis? Realmente, ¿cómo está quedando Ucrania en medio de todo esto y qué puede suceder? Lo que pasa es que tenemos que distinguir entre tratativas de paz y una tregua. Lo que quiere Ucrania es la paz. La única forma de lograr la paz es que Rusia se retire de los territorios que ha ocupado. Esto no tiene que ver con el apoyo que recibe Estados Unidos, porque en sí el apoyo le serviría, por lo menos esto ha quedado demostrado hasta ahora, para resistir la invasión rusa. Lo que se necesita no es una tregua, que es lo que propone Trump, ni tampoco se necesita armamento, lo que se necesita es una garantía. Lo único que frenaría a Putin para seguir atacando o para no volver a atacar en el futuro es que haya potencias suficientes, háblese de Estados Unidos o de Europa, detrás de Ucrania, como para disuadir nuevos ataques. De eso se trata la paz y eso es lo que está pidiendo Ucrania en este momento y no una negociación bilateral que no lo contemple y que aparte no contemple sus intereses. Y por último, esto también es importante, se hacen demasiadas concesiones a Rusia, pero se le pide demasiado a Ucrania, se le pide que entregue sus recursos naturales, que eh, renuncia a sus tierras, pero ¿qué es lo que se le pide a Rusia a cambio? Y ese es el otro centro de la polémica. Zelensky ha dicho recientemente que Trump vive en un espacio de desinformación creado por Rusia. ¿Es esto posible realmente? Lo que sucede es que esto es a partir de dos afirmaciones que hizo. La primera es que Zelensky tiene un 4% de apoyo cuando las últimas encuestas lo sitúan en un 52 al 57% del apoyo. Y el segundo tiene que ver con que él está reclamando elecciones cuando la ley marcial y la propia constitución de Ucrania impiden elecciones en Ucrania durante la época de guerra y más aún teniendo casi un 19% de su territorio ocupado. A este desapego con la rebelión se refiere Zelensky y lo que pide es volver a los cauces naturales y a los cauces racionales para poder retomar un diálogo con Estados Unidos que cada vez se hace más difícil por este encono personal que pareciera crecer entre los dos líderes. Porque el interés de Trump en este momento, según parece, según lo reseña la prensa, de acercarse quizás un poco más a los rusos que a los ucranianos? ¿Hay un interés en que se acabe la guerra realmente o hay algún otro interés político y económico? ¿Qué estará buscando Trump desde tu óptica? Trump tiene varios objetivos, de máxima y de mínima. Los objetivos de mínima es lograr hacer un negocio o sea, abandonar el rol de garante de los acuerdos de Minsk y de Budapest para obtener un rédito a través de la explotación de 500 mil millones de dólares de recursos naturales de Ucrania. Esto a cambio de darle el dinero. Pero además lo que quiere es no seguir gastando el presupuesto de los Estados Unidos en guerras que no, de acuerdo a su opinión, no son de su área inmediata de interés, en este caso el de Ucrania, para concentrarse en otros como el de Israel, en donde sí considera que hay un interés directo de Estados Unidos. Entonces pasa tanto por una necesidad de ahorro como de ganancia. No tenemos que olvidar que, además de presidente,
Trump es un empresario y la profesión de cada uno siempre formatea y nos obliga a mirar el mundo de una manera determinada. Siempre se va a apostar a la paz, es lo fundamental. ¿Cuántas vidas se han perdido a lo largo de estos años de conflicto entre Rusia y Ucrania? Pero ¿cuál podría ser ese escenario ideal, Nacho, en torno a este conflicto de Rusia y Ucrania? ¿Y realmente hay esperanzas de que se llegue a una paz duradera? Es como la comida de autor. Esto es una guerra de autor. Esta guerra es una obsesión personal que tiene Putin por expandir las fronteras de Rusia. En tanto esté Putin en el poder y en tanto tenga recursos, va a continuar atacando. Recordemos, la guerra que empezó el 24 de febrero del 22 no fue la primera, sino que hubo una anterior en el 2014 y va a haber otra más en tanto tenga esa voluntad y tenga los recursos. La única forma de llegar a la paz es a través de la disuasión. Esto lo hemos aprendido a lo largo de la historia. Ya se acabó el tiempo de los discursos digamos, pacifistas. A veces ser realista y plantear una disuasión a través de la fuerza es mucho más realista y mucho más pacifista que las posiciones idealistas. Ser realista pesa mucho por esta época. Gracias al analista internacional Nacho Montes de Oca por su análisis siempre oportuno desde Argentina, intentando entender un poco junto con él sobre esta situación que involucra a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos. Así despedimos esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales, @internacionalesgb para que nos sigan en las redes sociales y no se aparte que en minutos comienza la emisión meridiana.